Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Estados Unidos desata su plan de guerra, ofensiva total para tomar el estrecho de Hormuz, y el conflicto se intensifica. Y se activan las alertas. Washington se prepara ante un posible éxodo masivo desde Cuba. Además, un vuelo con 117 cubanos deportados confirma que la crisis migratoria no se detiene. Desde la isla, el sacerdote Alberto Reyes suelta una bomba. Les contamos de qué se trata. Y atención, Miguel Cosío de La Resistencia conversa con Sebastián Arcos Casabón sobre la decisión del presidente de Costa Rica de cerrar la embajada cubana. Y Camilo Egaña de Panorama al Día analiza el impacto económico de la guerra junto a un experto en economía. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. Comenzamos. Estados Unidos pasa a la ofensiva y lo hace sin titubeos. La administración de Donald Trump ya ejecuta un plan militar para liberar el estratégico estrecho de Hormuz, con o sin apoyo internacional. En la zona, fuerzas estadounidenses han desplegado aviones de ataque A-10, helicópteros Apache y unidades de marines, con una misión clara: destruir amenazas iraníes y recuperar el control de una de las rutas más importantes del planeta. Por ese estrecho circula cerca del 20% del petróleo mundial. Hoy es un campo de batalla. El objetivo es contundente: eliminar lanchas rápidas, drones, minas navales y misiles de Irán que amenazan el paso de buques comerciales. Pero mientras Estados Unidos avanza, Irán responde con fuego. En las últimas horas, ataques con drones impactaron una de las principales refinerías de Kuwait, provocando incendios en varias de sus instalaciones. Al mismo tiempo, Arabia Saudita interceptó más de una docena de drones en su territorio, confirmando que la ofensiva iraní se está expandiendo y la amenaza va más allá del campo de batalla. Desde Teherán, altos mandos militares advirtieron que ni siquiera los sitios turísticos en el mundo son seguros para sus enemigos, en una escalada verbal que enciende aún más las alarmas. En paralelo, los golpes contra la cúpula iraní continúan. Israel confirmó la muerte de otro alto mando de inteligencia iraní en operaciones recientes, debilitando aún más la estructura del régimen. Y la guerra ya alcanza lugares altamente sensibles. Un misil iraní impactó en las cercanías de la ciudad vieja de Jerusalén, una zona sagrada para millones de personas en todo el mundo. Aunque no hubo heridos, el impacto dejó un cráter y elevó la tensión a niveles críticos. Mientras tanto, Estados Unidos refuerza su presencia militar. Miles de marines y buques de guerra adicionales están siendo desplegados en la región, en preparación para una operación que podría escalar aún más. Hoy, el conflicto ya no es contenido. Ataques coordinados, infraestructura en llamas, líderes eliminados y amenazas globales. El estrecho de Hormuz se ha convertido en el epicentro de una guerra que podría afectar al mundo entero. Seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. La crisis en Cuba ya dejó de ser solo un problema interno. Ahora está en el radar directo de Estados Unidos. El Comando Sur de Estados Unidos activó sus planes ante un posible éxodo masivo de cubanos, un escenario que podría desatar una crisis humanitaria en toda la región. Al frente de esa alerta está el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur, es decir, el máximo responsable de las operaciones militares estadounidenses en América Latina y el Caribe. Y su mensaje fue directo, sin ambigüedades. Estados Unidos no contempla una intervención militar en Cuba. Somos Southcom, o Cortés. Tenemos una orden de ejecución: estar preparados para apoyar al DHS en caso de un evento de migración masiva. Ellos asumirían el liderazgo. Nosotros actuaríamos en apoyo, ya sea en el mar, principalmente, en tierra firme, o en la bahía de Guantánamo, donde estableceríamos un campamento para gestionar a dichos migrantes o para recibir cualquier excedente derivado de cualquier situación que pudiera surgir en la propia Cuba. Esa es mi responsabilidad. En lo que respecta a Cuba, mi cometido consiste precisamente en garantizar esa protección. Esto abarca la base, las familias que residen en ella y a todos nosotros, los ciudadanos estadounidenses, que vivimos en la zona oriental de la isla. A pesar de los rumores que han circulado en los últimos días sobre una posible acción armada, Donovan fue claro: ese no es el camino.
El enfoque es otro y es inmediato. Prepararse para un escenario mucho más probable, una salida masiva de cubanos intentando escapar de la crisis, porque lo que se está viendo dentro de la isla es cada vez más crítico. Apagones prolongados que dejan ciudades enteras a oscuras, escasez de alimentos, falta de medicinas y un deterioro económico que supera incluso momentos históricos como el llamado período especial. A eso se suma un aumento de las protestas y del descontento social que en los últimos meses ha ido subiendo de tono. Todo esto configura una combinación explosiva y en Washington ya están actuando. El Comando Sur trabaja en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional para responder por mar y por tierra ante cualquier flujo migratorio. Uno de los puntos clave es la base naval de Guantánamo Bay, donde se preparan posibles campamentos para procesar a migrantes si la situación se desborda. No es un plan improvisado. Es un escenario que ya está siendo previsto. Además, se han reforzado los protocolos de seguridad en torno a la Embajada de Estados Unidos en La Habana como parte de un plan más amplio ante posibles escenarios de inestabilidad. El mensaje estratégico es claro: no habrá tropas entrando a Cuba, pero sí una estructura lista para contener las consecuencias de lo que está ocurriendo dentro de la isla. Porque mientras el régimen intenta sostener el control, afuera ya se preparan para lo que podría venir después. Un movimiento silencioso, pero que revela hasta qué punto la situación cubana ha pasado a ser una preocupación regional de primer nivel, informó Leticia Grao para América Noticias. El flujo migratorio entre Estados Unidos y Cuba sigue dejando cifras que no pasan desapercibidas. Un nuevo vuelo procedente de Estados Unidos aterrizó en La Habana con 117 migrantes cubanos deportados, confirmando que los retornos continúan y que la presión migratoria no baja. Se trata de hombres y mujeres que regresan a la isla en medio de una crisis que, precisamente, ha empujado a miles a intentar salir. Pero hay un detalle que enciende las alarmas. Entre los deportados, al menos 3 fueron puestos bajo investigación por su presunta implicación en hechos delictivos antes de abandonar Cuba, un dato que se suma a una tendencia reciente: vuelos que no solo devuelven migrantes, sino también casos con antecedentes criminales. Y aquí el mensaje de las autoridades es claro: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, no baja la guardia. En los últimos meses, ha intensificado operativos para ubicar, detener y procesar a inmigrantes con historial delictivo, no solo cubanos, sino también de otros países. El objetivo: sacar de circulación a quienes consideran un riesgo para la seguridad pública, y eso se está reflejando en estos vuelos. En lo que va de este año ya suman más de 400 cubanos deportados a la isla en múltiples operaciones coordinadas con La Habana, una cifra que sigue creciendo. Y hay otro dato que marca el momento actual. Durante la administración de Donald Trump, se ha acumulado la mayor cantidad de cubanos deportados en toda la historia de Estados Unidos, más de 5.200 casos, reflejando el endurecimiento de la política migratoria. Pero el contexto es clave. Mientras aumentan las deportaciones, también crece la desesperación dentro de Cuba. Apagones, escasez de alimentos, falta de medicamentos y una economía que sigue deteriorándose. Ese es el punto de origen, y el ciclo es cada vez más evidente. La crisis empuja a emigrar, las políticas migratorias frenan, y los vuelos regresan a los mismos cubanos a la isla. Pero para algunos, el retorno no es el final del camino, es el inicio de nuevos problemas, porque quienes tienen antecedentes penales o investigaciones pendientes pueden enfrentar procesos legales al llegar, o incluso haber sido priorizados en estas operaciones. Y mientras tanto, Estados Unidos mantiene su línea firme: deportaciones activas, controles más estrictos y vigilancia constante sobre inmigrantes con récord criminal, no solo hacia Cuba, sino hacia múltiples destinos. Hoy el escenario es claro: más vuelos, más deportaciones y una política migratoria que no da tregua, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. El sacerdote cubano Alberto Reyes, una de las voces más críticas dentro de la isla, ha descrito con crudeza la situación que atraviesa el país. Desde la diócesis de Camagüey, el religioso relata un escenario en el que la incertidumbre se ha convertido en parte de la vida cotidiana. Según explica al diario español El Mundo,
Existe una sensación compartida de que algo está por ocurrir, aunque ese cambio no termina de concretarse, afirmó, describiendo una espera angustiosa que se mezcla con la frustración. En paralelo, las manifestaciones, especialmente nocturnas, han ido en aumento, lo que refleja un incremento de la presión interna. La gente no tiene medicina. Yo digo que en Cuba, en este momento, hay un genocidio silencioso. Hay gente que está muriendo. ¿Muriendo por qué? Porque ¿en qué prensa sale que una persona murió por falta de un antibiótico? Un señor que yo recogí en uno de los pueblos que me decía que su único hijo de 14 años, se hizo un esguince en el pie con una herida abierta. Se infectó y se murió porque no hubo un antibiótico. Único hijo de 14 años. Yo he tenido en la parroquia un papá buscando un anticonvulsivo porque su hijo convulsiona con 2 años y él ha estado delante de su hijo. Su hijo ha empezado a convulsionar, lo ha llevado al hospital y al hospital le han dicho no hay nada. Entonces, ¿cómo te pones delante de tu hijo de 2 años que convulsiona y lo único que puedes hacer es abrazarlo? No hay nada. Entonces, Cuba, la gente está muriendo y nadie se entera porque esto no es noticia. Entonces, claro, ante esto, uno no se puede callar. Uno que lo sabe, no se puede callar porque es lo evidente. En ese contexto, el sacerdote resume el clima social con una frase contundente. Cuba es una olla que puede estallar en cualquier momento. Nos quedamos totalmente aislados, explica, recordando jornadas enteras sin internet, telefonía móvil ni fija. Este panorama ha empujado a muchos cubanos a abandonar el país en los últimos años, en busca de oportunidades y estabilidad. Reyes, testigo directo de esta realidad en su comunidad, describe cómo vecinos y conocidos han ido marchándose desde las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, en un éxodo que refleja la falta de perspectivas dentro de la isla. Voces como la del sacerdote ofrecen una visión desde dentro de la realidad cubana. Su testimonio no solo describe las dificultades materiales, sino también el estado emocional de una sociedad que oscila entre el miedo y la esperanza de cambio. Una voz que sin temor habla. Ese es el sacerdote Alberto Reyes, informó Enrique López para América Noticias. Estados Unidos da un nuevo golpe directo al suministro energético de Cuba y lo hace apuntando a su principal respaldo, Rusia. El gobierno estadounidense, a través del Departamento del Tesoro y su Oficina de Control de Activos Extranjeros, ha prohibido el envío de petróleo ruso hacia la isla, cerrando una de las pocas vías que le quedaban al régimen para sostener su ya debilitado sistema energético. La medida es clara. Cualquier operación de venta, transporte o entrega de crudo ruso queda vetada si tiene como destino a Cuba. En la práctica, significa una cosa: menos combustible y más presión. Washington busca cerrar incluso las rutas indirectas. En la mira está el buque petrolero Seahorse, que navega hacia el Caribe con miles de toneladas de diésel ruso. Aunque oficialmente declaró otro destino, su comportamiento ha levantado sospechas, cambios de ruta, señales alteradas y posibles maniobras para evadir sanciones como transferencias de carga entre barcos en alta mar. Todo apunta a un posible intento de llevar combustible a la isla, sin ser detectado. Pero esta nueva prohibición llega precisamente para bloquear ese tipo de operaciones. Según reportes, Rusia habría enviado al menos 27,000 toneladas de combustible en ese tanquero, mientras otro barco, el Anatoly Kolotkin, tendría previsto llegar con cientos de miles de barriles adicionales en las próximas semanas. Sin embargo, con la nueva licencia, esas entregas quedan bajo fuerte presión internacional. La decisión de Estados Unidos forma parte de una estrategia más amplia para aumentar la presión sobre aliados del Kremlin, en especial en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas. Hoy, el mensaje de Washington es directo: cerrar el acceso a recursos clave y aumentar la presión interna. Y la gran interrogante es: ¿podrá resistir Cuba sin el petróleo de Rusia? Informó Leticia Grau para América Noticias. Cubanos con amplio historial criminal caen en manos de inmigración, y algunos ya fueron deportados. En las últimas horas, 3 ciudadanos cubanos han quedado en el centro de esa estrategia. El primer caso corresponde a Ramón Enrique Oliva Lao, arrestado por agentes de ICE, con un expediente que enciende todas las alarmas. Según las autoridades, acumula delitos que van desde robo y evasión de arresto,
hasta fraude, robo de identidad, delitos informáticos y conductas que pusieron en riesgo a menores. Un perfil que lo coloca como prioridad para deportación, aunque su destino sigue siendo incierto. Y es que en el caso de los cubanos, el proceso no siempre es inmediato, debido a las limitaciones para su repatriación. Pero mientras algunos casos quedan en espera, otros ya han sido expulsados. La patrulla fronteriza de Estados Unidos confirmó la deportación de 2 cubanos más considerados altamente peligrosos, arrestados en Los Cayos de Florida. Uno de ellos, identificado como Javier, tenía un historial violento con múltiples condenas por allanamiento agravado, agresión, resistencia a la policía y hasta tráfico de drogas cerca de escuelas. El segundo, José, había cumplido 10 años en prisión federal y admitió haber introducido más de 300 kilos de cocaína desde Bahamas hacia territorio estadounidense. Sus antecedentes incluyen narcotráfico, posesión de drogas y conducción bajo efectos de sustancias. Ambos ya fueron deportados, aunque las autoridades no precisaron su destino final. El mensaje de las agencias federales es claro: seguirán sacando de las calles a quienes representen un peligro. Y en el caso de estos 3 cubanos, el historial habla por sí solo, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Hora del premio Emmy Internacional. El estreno será este lunes 30 de marzo a las 9 de la noche. Esto es Noticias en un Minuto, la información clave para mantenerte al día. Estallan protestas en La Habana. Vecinos de Santos Suárez se lanzan a las calles y bloquean el tráfico. En la noche del jueves y la madrugada del viernes, vecinos de Santos Suárez, en el municipio habanero de 10 de octubre, salieron a las calles con cacerolas, encendieron fogatas y bloquearon el tráfico en señal de protesta. Los reportes indican concentraciones en Santa Irene y Calzada de 10 de octubre, así como en la esquina de Toyo, con presencia policial y múltiples focos de inconformidad en barrios cercanos como Lowton y Alamar. Aunque parte del servicio eléctrico fue restablecido, el malestar siguió expresándose por la crisis económica, la escasez y la precariedad diaria. Irán ejecuta a campeón de lucha libre de 19 años, Saleh Mohammadi. Irán ejecutó a Saleh Mohammadi, un luchador de 19 años, junto a otros 2 hombres acusados de asesinar a un policía durante las protestas contra el régimen en enero. Organizaciones de derechos humanos sostienen que el joven tenía coartada, fue detenido y torturado, y que el juicio estuvo marcado por confesiones forzadas y graves irregularidades procesales. El caso ha provocado indignación internacional por producirse en medio de la guerra y por el riesgo de una nueva ola de ejecuciones políticas en Irán. Crisis de combustible acelera el colapso del turismo en Cuba mientras el sector global vive un boom histórico. La falta de combustible está hundiendo aún más al turismo en Cuba justo cuando el turismo internacional vive su mejor momento desde antes de la pandemia. La escasez de diésel y queroseno ha provocado cierre temporal de decenas de hoteles, reducción de vuelos, reubicaciones de turistas y advertencias de viaje desde países emisores como Canadá, Rusia y Alemania. Aerolíneas han cancelado rutas porque no pueden repostar en la isla. Los cortes de electricidad afectan servicios básicos en instalaciones turísticas y muchos visitantes adelantan su retorno o deciden no viajar por miedo a quedar atrapados sin luz ni transporte. Estamos de regreso en América Noticias junto a la Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Conflictos sin freno, ataques, muertos y amenaza de Estados Unidos contra Irán disparan la tensión mundial. Mientras en Washington, drones misteriosos sobrevuelan base donde residen Marco Rubio y Pete Hegseth. Les contamos. Y el mapa político en la región se mueve. Costa Rica cierra su embajada en La Habana, otro golpe al régimen cubano. Además, el cerco se cierra en Venezuela. Tras la caída de Padrino, Estados Unidos apunta ahora a figuras clave del poder chavista. ¿Quién será el próximo? Y atención, Miguel Cosío de La Resistencia conversa con Jorge Morejón, experto en el mundo de los deportes, sobre el Clásico Mundial de Béisbol, el cual dejó emociones a granel y momentos para la historia. Y Camilo Egaña, de Panorama al Día, entrevista al candidato demócrata Elliot Rodríguez, quien aspiran a la posición de María Elvira Salazar en las próximas elecciones. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. Comenzamos. Escalada total en Medio Oriente. Las últimas horas han estado marcadas por explosiones, ataques directos y amenazas que elevan el conflicto a un nivel extremadamente peligroso. Todo comenzó con un golpe contundente de Israel contra el gigantesco yacimiento de gas South Pars, el más importante de la región y pieza clave para el suministro energético mundial. El ataque no solo impactó infraestructura crítica, también desató una cadena de represalias inmediatas. En respuesta, Irán lanzó misiles contra objetivos energéticos en el Golfo Pérsico.
El resultado, daños severos en la ciudad industrial de Ras Laffan, en Qatar, uno de los centros de gas natural más importantes del planeta. Pero eso no fue todo. 2 refinerías en Arabia Saudita también fueron alcanzadas, aumentando el temor a un colapso energético regional. Las imágenes son claras. Instalaciones clave golpeadas, fuego, destrucción, y una región al borde de algo mucho mayor. El impacto ya se siente más allá del Medio Oriente. Expertos advierten que países del sur de Asia podrían enfrentar apagones y crisis en sus industrias por la interrupción del suministro de gas. Mientras tanto, en el terreno militar, los golpes han sido devastadores. Estados Unidos asegura haber debilitado de forma crítica la capacidad naval iraní. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que la flota de Irán ya no es un factor relevante, tras la destrucción o daño de más de 120 embarcaciones militares. Además, la ofensiva ha dejado altas bajas dentro de la cúpula iraní, incluyendo figuras clave del aparato de inteligencia. Y en medio de esta escalada, llegó la advertencia más contundente. El presidente Donald Trump lanzó un mensaje directo. Si Irán continúa atacando instalaciones energéticas en la región, Estados Unidos podría volar por los aires completamente South Pars. Una amenaza que deja claro que Washington está dispuesto a ir más allá. Según el propio mandatario, Estados Unidos no tenía conocimiento previo del ataque israelí, pero dejó claro que no permitirá agresiones contra aliados como Qatar. Hoy la situación es crítica. Ataques, represalias, infraestructura destruida y amenazas directas entre potencias. Todo apunta a que el conflicto ya no es contenido, y podría expandirse aún más en cualquier momento. El mundo observa, mientras la guerra entra en una fase cada vez más peligrosa, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Alerta máxima en Washington. Drones misteriosos irrumpen en el cielo de una de las bases más sensibles de Estados Unidos, justo donde viven altos funcionarios del gobierno. El epicentro de esta inquietante historia es la base militar Fort Leslie, en pleno corazón del poder en Washington, donde residen nada menos que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Departamento de Guerra, Pete Hegseth. Según reveló The Washington Post, varios drones no identificados fueron detectados en una sola noche sobrevolando la instalación, sin que hasta ahora se sepa quién los controla ni desde dónde fueron lanzados. ¿Vigilancia? ¿Prueba tecnológica? ¿O algo mucho más peligroso? Las autoridades ya activaron una investigación urgente, pero lo más alarmante es que los dispositivos lograron penetrar el espacio aéreo de una zona considerada altamente protegida. Aunque no ha habido evacuaciones, la seguridad fue reforzada de inmediato. Señal clara de que la amenaza es tomada muy en serio. Y esto ocurre en el peor momento. Estados Unidos se encuentra en medio de una escalada de tensión con Irán, lo que ha encendido todas las alarmas de seguridad nacional. De hecho, agencias federales ya habían advertido sobre posibles ataques con drones lanzados desde embarcaciones frente a las costas estadounidenses, específicamente contra objetivos en California. Un escenario que, aunque no ha sido confirmado como inminente, pone en evidencia una preocupante capacidad, la de enemigos extranjeros operando peligrosamente cerca del territorio estadounidense. El FBI incluso alertó sobre posibles represalias, no solo con drones, sino también con ciberataques dirigidos a infraestructura crítica, bancos y sistemas energéticos. Todo esto tras la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, un hecho que ha desatado llamados de venganza por parte de grupos alineados con Teherán. Hoy la gran pregunta es, ¿estamos ante simples incursiones o el preludio de algo mucho más grande? Estados Unidos está en alerta y el cielo de Washington ya no parece tan seguro, informó Leticia Grao para América Noticias. El aislamiento del régimen cubano suma un nuevo golpe en la región. El gobierno de Costa Rica tomó una decisión contundente: cerrar su embajada en La Habana y reducir las relaciones al mínimo nivel consular. Una medida que no es simbólica, es política. Desde San José el mensaje es claro: el deterioro de los derechos humanos en Cuba ha llegado a un punto inaceptable. Represión, persecución a activistas, restricciones a libertades básicas y una crisis económica que sigue golpeando a la población. El maltrato, la represión, las condiciones indignas que tienen a los habitantes de esa isla hermosa. No reconocemos la legitimidad de ese gobierno. El canciller lo dijo de manera muy bonita: llévense sus diplomáticos. Nosotros no vamos a tener consulado allá, los vamos a atender desde Panamá. Los americanos dicen enough is enough, suficiente es suficiente. Y ya hoy deben reconocer que el modelo comunista fracasó en Cuba como ha fracasado en
todos los lugares donde lo han instaurado. Solo la libertad del ser humano puede llevar a progreso. Hay que limpiar al hemisferio de comunistas. Así de fácil. Cada pueblo debe hacerlo ellos mismos, pero nosotros no le vamos a dar legitimidad al régimen que oprime y tortura a casi 10 millones de cubanos hoy. El cierre marca en la práctica una ruptura diplomática de facto. Costa Rica incluso solicitó al régimen cubano retirar a su personal diplomático, dejando únicamente funciones consulares mínimas que ahora serán gestionadas desde Panamá. Un movimiento que eleva la presión internacional sobre La Habana. Pero la reacción del régimen no tardó. Miguel Díaz-Canel calificó la decisión como un acto inamistoso y, en lugar de responder a las denuncias, culpó a Estados Unidos, alegando presiones externas. Una narrativa que se repite. Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez fue aún más lejos, tachando la medida de arbitraria y acusando a Costa Rica de actuar bajo órdenes de Washington. Pero mientras el régimen habla de presiones, Costa Rica habla de derechos humanos. Y ese es el centro del conflicto, porque la decisión llega en medio de una realidad cada vez más difícil en la isla. Escasez, apagones, represión y un creciente descontento social. El propio presidente Rodrigo Chávez fue directo al señalar que el modelo cubano ha fracasado y que no se puede mirar hacia otro lado. Hoy el mensaje es contundente. Un país de la región marca distancia, señala al régimen y eleva el costo político de la crisis cubana. La pregunta ahora es si otros gobiernos seguirán el mismo camino o si La Habana continuará respondiendo con el mismo discurso, mientras la situación dentro de la isla sigue deteriorándose. Seguiremos de cerca este nuevo capítulo que genera inquietud dentro del régimen de Cuba, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Esto es América Noticias, estamos de regreso. El tablero de poder en Venezuela sigue sacudiéndose con movimientos que apuntan directamente a la justicia internacional. La salida de Vladimir Padrino López como ministro de Defensa no solo marca el fin de una era, marca el inicio de una nueva fase, porque sobre él pesan acusaciones por narcotráfico y una recompensa de hasta $15 millones ofrecida por Estados Unidos. Pero ahora entra una pieza aún más explosiva. Según reportes del Miami Herald, Estados Unidos estaría negociando la extradición de Alex Saab, considerado durante años el operador financiero clave del chavismo y presunto testaferro de Nicolás Maduro, un hombre que conoce los secretos del dinero, las rutas y las estructuras del poder. Saab desapareció de la vida pública en febrero y todo apunta a que su destino podría definirse muy pronto. La clave está en lo que ocurre tras bastidores. Washington estaría negociando directamente con el nuevo escenario político en Caracas, encabezado por Delcy Rodríguez, y todo indica que Delcy está jugando bajo las reglas impuestas por Estados Unidos, moviendo fichas, entregando piezas y reconfigurando el poder para mantenerse en control, porque no es solo Saab, también cayó Padrino, y el mensaje parece claro: limpiar estructuras bajo presión internacional. Y entonces surge la gran pregunta: ¿quién será el próximo? Un nombre empieza a tomar fuerza: Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del chavismo, señalado por Washington por presuntos vínculos con el narcotráfico y el llamado Cartel de los Soles. Sobre él también pesa una recompensa millonaria, es decir, no se trata de casos aislados, es toda una red bajo presión. Hoy el escenario en Venezuela es de alto voltaje, caen figuras clave, se negocian extradiciones y el poder se reacomoda bajo la mirada de Estados Unidos. La pregunta ya no es si habrá más movimientos, sino quién será el próximo en caer. Seguiremos de cerca la trama que se vive en el poder de Venezuela. Informo Camilo Labastilla para América Noticias. Esto es Voces de Cuba, la verdad que se vive y se cuenta sin miedo. Así es, hermano, en la mañana de hoy que se vive en la isla de Cuba, se mira así, mira, así. El amanecer de la mañana de los cubanos, miren, el amanecer de los cubanos. Aquí en San Nicolás y Neptuno, atrás de una tienda muy famosa que todo el mundo sabe. Pero mira lo que queda de todo esto, mira, este es Cuba, esto es Cuba, esto es Cuba, esto es Cuba, esto es filmando en este momento, esto es Cuba, esto es Cuba, esto es Cuba, esto es Cuba. Cuba, la que dejaron ellos en todos los sentidos destruidos en la vida. Mano, ¿qué tienda es esta? ¿Cómo se llama la tienda esta? ¿Cómo? ¿Qué tienda es esta, hermano? ¿Qué tienda es esta?
La época. No te acuerdas de nada. Usted piensa que los años no pasan por gusto. Los años no pasan por gusto. Y de la época, ¿qué queda, hermano? No soy de aquí, pero bueno. ¿A dónde tú vas? No, yo voy para allá, pero viendo las cosas que pasan a diario. Así mismo, como mismo Silverio está filmando, muy normalmente, muy naturalmente, porque es la sobrevivencia, miren, la sobrevivencia así es que se vive. Eso es una forma de vida allá donde ya el hombre ya llegó a vivir. Mira aquella señora que viene por ahí también. Esto es deprimente, esto es de una destrucción basada en el tiempo. Mira lo que tienen, mira lo que hay, mira lo que se está viviendo a diario. Yo no puedo entender estas cosas, pero se entiende porque hay que entenderla, porque si tú no las entiendes, entonces, ¿quién la va a entender, hermano? ¿Quién la va a entender? Entonces yo publico estas cosas para que el mundo tenga conocimiento al respecto, quién es Silverio, qué es lo que piensa Silverio, qué determina Silverio en sus pensamientos y por qué el pueblo de Cuba está viviendo de esta manera y por qué el pueblo de Cuba ha caído en este mal percance, en esta destrucción basada en el tiempo. Nunca hubo idea, nunca hubo nada, nunca hubo un camino a seguir para una revolución que es desperfecta totalmente. Esto destruyó a un pueblo, esto humilló a un pueblo y el pueblo está destruido. Ya esto ya es para decir, vete de Cuba, vete para donde tú quieras, ¿qué vas a hacer? Porque no se puede hacer más nada con esto. Ya esto terminó y esto llegó a lo más tenebroso, esto ya llegó a lo más asqueado, esto llegó a lo más insalubre de toda la putrefacción creada por el sistema de los Castro. Cuba, Silverio, aquí, San Nicolás en el Tuno, hermano, Silverio. Esto es Noticias en un Minuto, la información clave para mantenerte al día. Díaz-Canel critica cierre de la Embajada de Costa Rica y acusa presión de Estados Unidos. El gobierno cubano rechazó el cierre de la Embajada de Costa Rica en La Habana y la decisión de San José de reducir las relaciones diplomáticas al ámbito consular, calificándola de unilateral, arbitraria y sin justificación. Tanto Díaz-Canel como el MINREX acusaron a Costa Rica de actuar bajo presión evidente del gobierno de Estados Unidos para aislar a Cuba en el continente. Rusia desafía a Trump y envía petróleo a Cuba con buques sancionados. 2 petroleros rusos navegan rumbo a Cuba cargados con combustible, desafiando directamente el bloqueo energético impuesto por la administración Trump. El Anatoly Kolokin, propiedad de Sovcomflot y bajo sanciones de Estados Unidos, UE y Reino Unido, transporta 730.000 barriles de crudo desde Primorsk, con llegada prevista a Matanzas el 23 de marzo. Mientras el Sea Horse lleva unos 200.000 barriles de diésel. Moscú aprovecha un alivio temporal de sanciones otorgado por Washington, que permite ventas de crudo ya cargado antes del 12 de marzo, pero el envío llega en el momento más crítico para Cuba, que no recibe petróleo desde el 9 de enero. Venezuela y México ya cortaron sus suministros bajo presión estadounidense, dejando a la isla al borde del colapso energético con apagones de hasta 20 horas diarias. Transporte en Cuba colapsa. Solo 1.716 viajes de ómnibus y 27 trenes en un mes. La crisis de combustible paralizó el transporte público en Cuba. En febrero solo se pudieron realizar 1.716 viajes de ómnibus, frente a 30.000 habituales, y 27 trenes a nivel nacional, según datos oficiales admitidos en redes sociales. En La Habana se suspendieron todas las rutas principales de autobuses, dejando a millones sin acceso a trabajo, escuelas y hospitales. Ambulancias, insumos médicos y servicios críticos también se ven afectados por el racionamiento extremo de diésel. Cuba restablece el CEN tras 29 horas de apagón, pero siguen los cortes masivos. La Unión Eléctrica logró reconectar por completo el sistema eléctrico nacional unas 29-30 horas después del más reciente apagón total que dejó sin luz a todo el país. Fue el 6º blackout nacional en apenas año y medio y se produjo en medio de una crisis crónica de combustible y termoeléctricas averiadas. Aunque la red quedó técnicamente restablecida, el propio gobierno reconoce que continúan los apagones prolongados. En La Habana se reportan hasta 15 horas diarias sin servicio y en varias provincias los cortes llegan a 48 horas seguidas. Expertos estiman que sanear el sistema requeriría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, una cifra fuera del alcance de la economía cubana actual.
Díaz-Canel dice que Cuba podrá autoabastecerse de arroz. En reuniones recientes sobre cooperación agrícola con una empresa vietnamita, Díaz-Canel aseguró que en poco tiempo Cuba podrá ser capaz de autoabastecerse de arroz, gracias a proyectos conjuntos y al aumento de áreas sembradas. Sin embargo, economistas como Pedro Monreal recuerdan que, según los últimos datos oficiales, alrededor del 95% del arroz disponible en Cuba proviene de importaciones y la producción nacional para consumo apenas ronda las 27.000 toneladas anuales. Para dejar de importar en 2 o 3 años, la cosecha tendría que multiplicarse hasta unas 600.000 toneladas de arroz de consumo. Un salto que los especialistas consideran muy poco realista dadas las condiciones actuales del sector agrícola cubano. Estamos de regreso en América Noticias.